Buenos días, Lick. Buenos días compañeros, compañeras. Bienvenidos a clase el día de hoy. Buenos días, licenciado. Buenos días. Vamos a terminar de unir aquí un grupo ustedes y luego pues vamos a ingresar, ¿verdad? Ya cada quien pues conoce las reglas de la clase. Vamos a iniciar. Vamos a ver, ya no tengo pendientes acá, tengo 20. Muy bien, el último día pues estuvimos hablando de lo que eran los conflictos personales. Si ustedes se recuerdan, hablamos sobre los conflictos personales. No sé si alguien puede recordarme, hacerme una pequeña reseña, un pequeño resumen sobre qué dijimos que eran los conflictos personales. Vamos a ver si alguien se recuerda. Próximo sábado tenemos un parcial, ustedes tenemos una evaluación parcial, ¿verdad? Otros sábados íbamos a ingresar a las 7:30 para que apunten, para que quede ahí claro. Terminando pues eh, nuestro primer sesión, ¿verdad? Vamos al parcial, les estoy avisando, ¿verdad? Para que todos pues tomemos las medidas necesarias y no tengamos ese día ningún inconveniente, ¿verdad? Al respecto, pues por ser una evaluación parcial, pues ustedes saben que tiene que hacerse durante el horario de clases, ¿verdad? Muy bien, el sábado pasado pues estuvimos hablando de lo que eran los conflictos personales. Hoy vamos a hablar de lo que son los conflictos intrapersonales. Hay cierta diferencia cuando hablamos de conflictos personales a los conflictos intrapersonales. Yo les hago la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre hablar personal e intrapersonal? Licenciado, buenos días. Cuando son conflictos personales son de una sola persona. Cuando son intrapersonales son entre varias personas. Cuando son intrapersonales son de varias, gracias, muy amable. ¿Quién más? Vamos a ver quién más. Buenos días, licenciado. Los conflictos personales son los que ocurren entre dos o más personas y los intrapersonales son los conflictos que existen dentro de uno, en la mente de uno. Gracias, Alma, muy bien. Alma Daniela. Ya nos mencionó algo, ¿verdad? Que es la mente, pues. Muy bien, gracias, Alma. ¿Quién más? Hablamos de conflictos personales, ¿verdad? Los conflictos, pues, que a mí me afectan el sábado pasado. Cómo esos conflictos, pues, yo los genero, los soluciono. Pero hoy estamos hablando de los conflictos intrapersonales, oigan bien, intrapersonales, no son interpersonales, ¿verdad? Que es una diferencia. Recuerden que cuando hablo interpersonales, son aquellos conflictos que yo puedo tener con mi hermano, con mi pareja, con mi mamá, con mi hijo, interpersonales, ¿verdad? Interpersonales, con un compañero de trabajo, ¿verdad? Pero los conflictos intrapersonales, ¿qué les da a pensar los conflictos intrapersonales? Necesito que ustedes participen. Buenos días, licenciado. Buenos días, Ana. Yo pienso, licenciado, que es cuando uno tiene conflictos, pero con uno mismo, que uno siente que el problema es uno, pienso yo. Muy bien, Ana, muy bien. Excelente, ya vamos ahí. Vamos, fíjense lo que dice Ana, pues cuando son conflictos
Intrapersonales son conflictos con uno mismo. El sábado pasado hablamos cuando eran conflictos personales, o sea, los conflictos que yo tenía, pero eran dentro de cierto grupo. Ahora estamos hablando los conflictos con uno mismo, como decía Ana, y como dijo anteriormente Alma, los conflictos que existen en la mente, pues los que están prácticamente ahí conmigo, y que yo no puedo ir más allá de esos conflictos, pues yo tengo que realizarlos de una manera, porque por ejemplo, una característica de esos conflictos, ¿verdad? Se define como una crisis interna, o sea, es una crisis interna. Vean bien eso, los intrapersonales es una crisis interna que yo tengo. Y generalmente se dan por un choque. Generalmente se dan por un choque entre lo que yo deseo y la realidad. Vean esto. Entre lo que yo deseo y la realidad. O sea, yo quiero esto, pero la realidad es otra. ¿Y esto qué es lo que causa? Una crisis personal, una crisis interna. ¿Y qué va a pasar esto? Que si yo no lo logro solucionar, pues voy a tener problemas, ciertos problemas, que más adelante pues me van a causar ya problemas, ya no solo intrapersonales. Observen, observen cuántas personas llegan a quitarse la vida, cuántas personas llegan a tener ideas, ¿verdad?, nefastas sobre esto. ¿Por qué? Porque prácticamente no lograron manejar eso. A nosotros nos han enseñado y nos han dicho, ¿verdad? Nos han dicho que la vida no tiene límites, que los límites los ponemos nosotros. Y en efecto, los límites los ponemos nosotros. Pero también debemos de recordar que yo no puedo exagerar, oigan bien, no puedo exagerar con algo, por ejemplo, que yo sé que me va a causar una crisis. No, yo tengo que poner un límite. Yo tengo que poner un límite. Y muchos podrán decir, no, pero como eso, y como viene tanto, ustedes se han dado cuenta, viene tanto, viene la otra situación, no, es que no nos dejan prosperar, es que no. El prosperar es personal. El prosperar es personal. Los límites son personales. Pero yo debo de tener cuidado que al exceder esos límites, yo voy a perjudicarme. Y voy a perjudicar. ¿Ya? ¿Sí? Y también sería, ¿verdad?, que este conflicto impersonal puede darse por la falta de autoestima que tiene la persona y eso lo conlleva a llegar a un límite prácticamente de la muerte. Exacto. Es una autoestima muy baja, ¿verdad, Lidmi? Es una autoestima muy baja. O sea, nosotros creamos una esfera entre nosotros mismos. Pues. Por eso les digo, con lo que nosotros deseamos y la realidad que es. O sea, uno... Licenciado. Sí, Antonio. Buenos días. Buenos días. También el autocontrol, ¿verdad?, que se debe tener en sí mismo. Exacto. Algo muy importante es el autocontrol, ¿verdad? El autocontrol. Por ejemplo, dice Antonia que yo puedo andar con cualquier persona, ¿verdad? Yo puedo estar con cualquier persona, pero esas personas a mí no me pueden decir qué es lo que yo debo de hacer, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Verdad? Es un autocontrol. Buenos días. Buenos días, Damaris. Yo considero que ahí entra también el que la persona tenga la seguridad de aprender a tomar sus propias decisiones y no depender emocionalmente de un hombre, de una mujer o de los papás, individualmente de lo que sea, pero aprender a que primero está la opinión propia. Exacto. Es que fíjense, pues, el autocontrol es muy importante. La toma de decisiones son personales, ¿verdad? Son personales, ¿verdad? Y ustedes, por ejemplo, si caemos y venimos, se dan cuenta, ¿verdad? Se dan cuenta. Muchas veces, ¿verdad? Nuestros padres, en el caso, pues, más de las mujeres, los padres muchas veces
nunca están de acuerdo, ¿verdad? Cuando hay una relación. Cuando hay una relación, ellos siempre, la mayoría de veces nosotros como papás no estamos de acuerdo. Algo no nos gusta y tal vez no es malo, pero algo no nos gusta y algo no nos gusta y nosotros queremos entrar en eso. Pues. Bueno, la hija hizo caso, no le va bien y después, ¿qué dice? Culpa a los papás. Viene culpando todo el tiempo. Ah, pero cuando tomó sus decisiones y no le va bien, porque no hay para dónde. Que son decisiones, lo que decía Damaris, muchas veces son decisiones para toda la vida. Y lo que decía Antonio, hay veces, compañeros, que lo que pasó fue hace 10 años y aún nos sigue perjudicando. Vean, no hay autocontrol, hay bajo estima, no. Eso pasó, fue un error, se cometió el error, ahí estuvo el error, eso pasó, pero eso ya no debe de ¿cómo se llama? De perturbar mi mente, pues. Licenciado, también creo que ahí entraría lo de la identidad, ¿verdad? Lo de la... Identidad, tener una identidad propia, no Exacto. querer estar comparándose a los demás, ¿verdad? Exacto, es que dice Wendy, ahí es muy importante eso. Nosotros no debemos no debemos de depender de la otra persona, que si la otra persona hace eso, ¿verdad? De que la otra persona hizo el otro, entonces si la otra persona yo también lo puedo hacer. No, ¿verdad? La otra persona lo hizo, le funcionó, la otra persona lo hizo, no le funcionó. No quiere decir que vaya a ser para mí, ¿no? ¿Verdad? Es la mente de cada uno. O sea, muchas veces el gran problema es que ustedes... Licenciado, ¿Sí? buenos días. Yo pienso también de que el tener pensamientos positivos y espíritu de superación ayuda a no caer en cosas que no debemos, ¿verdad? Sí, Mayra, una de las partes también, ¿verdad? Cuando nosotros somos positivos y tener esas situaciones. El gran problema se da cuando también tenemos miedo de dar aquel paso. Vean eso. Por eso les digo que esto es personal y yo sí no quisiera, compañeros, la verdad no quisiera que esto quedara escueto, pues, que esto quedara escueto. No, yo quiero que esto quede y que ustedes de verdad puedan manifestarse como lo han hecho hasta ahora, que esto no quede escueto, prácticamente que se quede así como por el aire que pasó, no. Es que la realidad es que muchas veces, oigan bien, lo hablo personal, los principios no me dejan ir más allá. 5 años, 10 años después, yo vivo pensando qué hubiera pasado si lo hubiera hecho. O sea, vean entonces todo, por eso se llaman intrapersonal. Y vuelvo a repetir, es lo que se desea y la realidad. Es lo que yo tengo. Pero que esto que yo tengo no me permite dar ese paso. Y me voy a volver esclavo de mí. Mi autoestima va a ser baja. Y viene la palabra, si lo hubiera hecho. ¿Qué hubiera cambiado? Por eso se llama conflicto intrapersonal. Es lo que perturba, es lo que perturba. Es lo que yo hice y lo dejé como en una esfera. Porque por estar viendo todos los que lo demás hacían, yo no lo hice, yo no lo pude hacer. Me encerré en mi mundo. Pensé que era lo mejor. Creí que era la decisión acertada, pero me di cuenta adelante que no.
Pero esa decisión fue hace 5 años, hace 10 años, o incluso fue el año pasado. Y aún me tiene esclavo de ella. Vean. Vean. Si Dios quisiera que nosotros viviéramos del pasado, ¿por qué existe el futuro? O si Dios quisiera que nosotros nos quedáramos en el tiempo, en el presente, ¿por qué existe el futuro? Es ahí donde ponemos los límites. Es ahí, pero muchos se equivocan, ¿verdad? Que los límites son, los límites uno los pone, pero porque se le vino una situación, no, ¿verdad? Los límites yo los pongo y digo, sí, vaya, está bien. Pero si está forjando dentro de lo que él está haciendo, todo quiere meditación, todo quiere una meditación. Pero yo no, ¿verdad? En mi caso, no puedo ser esclavo del pasado, vivir en el pasado. Sí, Antonia. Sí, licenciado, eso tal vez sí es muy cierto lo que usted dice, porque este es un tema bastante extenso, porque a mi opinión, conflictos personales, intrapersonales o de diferente índole siempre van a haber, pero también debemos conocer la manera de enfrentar, ¿verdad?, de hacernos responsables de nuestros propios problemas. Pero muchas veces las personas, uno también debe tener empatía, ¿verdad? Lo que hablábamos los sábados anteriores, porque no sabemos, ¿verdad?, las tormentas que ha pasado, que está viviendo otra persona. Y a veces solo queremos que se den a conocer nuestros problemas o que nosotros estamos viviendo algo difícil y tal vez otras personas están en otra situación más difícil, ¿verdad? Yo recuerdo una modelo de Estados Unidos, no sé qué fue, Miss Universo, no sé, no me recuerdo bien qué fue, pero fue una noticia bastante relevante porque era una empresaria exitosa, modelo, y tenía tiendas de ropa y se tiró, ¿verdad?, desde un piso de un hotel donde ella vivía bien alto, ¿verdad? Entonces uno se pone a pensar en esas situaciones, ¿verdad? ¿Qué le pasó? Pero uno no sabe tal vez qué es lo que ella estaba viviendo en ese momento, ¿verdad? Y esa fue una mala decisión, ¿verdad?, que tomó tal vez en el momento. Exacto, sí, Antonio, exacto. El gran problema es ese, lo que dice Antonio, el ejemplo que nos pone. ¿Qué le hacía falta a ella? Cosas materiales. ¿Sí? Yo pienso que de estos casos hay muchos en los que uno piensa que porque tienen todo lo económico, por ejemplo con los artistas, ¿verdad?, que viajan, son famosos, tienen dinero y todo, bueno, ese tienen una vida perfecta, pero muchas veces los vacíos emocionales son los que causan todos esos conflictos y los llevan a tomar decisiones como suicidio, involucrarse con drogas, alcoholismo, y eso va afectando incluso hasta sus carreras, hasta hacerlos fracasar, y muchas veces como esta modelo que menciona la compañera, ¿verdad?, que optó por suicidarse y terminó muriendo. Sí, o sea, fíjense pues, el gran problema es que los conflictos intrapersonales me llevan a los conflictos interpersonales. Cuando hablo de conflictos interpersonales, ya estoy hablando que hay esos mismos conflictos que yo tengo, ¿verdad? Esa negatividad que yo tengo, la quiero llevar, por ejemplo, la quiero llevar, ¿verdad?, ya hacia los demás compañeros. Entonces ya convierto ese conflicto. Si el conflicto fue en mi trabajo, yo voy a mi casa y ese conflicto no me deja estar. Tengo conflicto con mi pareja, tengo conflicto con mis hijos, tengo conflicto con mi mamá. Vean, ese conflicto intrapersonal, pues ese conflicto no lo logré. Vean, la mente no lo logró solucionar en el momento que era. Entonces yo me lo voy a convertir en interpersonal. Pero después de ser interpersonal, ya con una persona, lo convierto en un conflicto social. ¿Y de dónde salió? De lo intrapersonal.
de la incapacidad, ¿verdad? De la incapacidad que yo tuve, lo que decía Antonia, nosotros no sabemos cómo andan las otras personas. Nosotros no sabemos cómo andan las otras personas. Pero díganme ustedes, ¿será que nos afecta cómo está la otra persona? Claro, nos va a afectar. Pero ¿podemos solucionar lo de la otra persona? No, no podemos solucionar. Eso es lo que yo les quiero que ustedes me entiendan hoy. Es intrapersonal. Mientras la otra persona no acepte que tiene un problema, que es un problema de la mente, que es un problema real, yo no puedo solucionar su problema. Y al cabo, ¿qué voy a hacer? Me voy a vivir quejando de ese problema, de lo que no tuve el valor necesario en el momento de hacerlo. Me voy a vivir quejando 5 o 10 años y posiblemente una vida. Ahí estaba el caso, por ejemplo, de aquel niño que ustedes vieron que se suicidó y dejó un mensaje para la mamá, porque la mamá le vivía diciendo que por qué no se morían, que por qué no se mataban, ¿verdad? Y hizo mella en el niño. Vean cómo lo intrapersonal puede llegar a causar una... ¿Qué culpa tienen nuestros hijos? ¿Qué culpa tienen, los alumnos? No. Y cuando yo no puedo manejar mis emociones, fue mi problema, fue mi error, entonces, ¿por qué llevarlo a ese sentido? ¿Qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es que voy a causar ese conflicto. Este niño causó ese conflicto, lo causó él y se lo causó prácticamente a todos sus demás hermanos, a toda su demás familia. Por eso fíjense que las decisiones son personales, pero hay que meditar también entre la decisión que se va a tomar, lo arriesgado que puede ser y si la debo de tomar. Pero lo intrapersonal, lo interno, puede ser una bomba de tiempo. Porque ahí podría entrar, perdón, licenciada, ahí podría entrar la depresión, ¿verdad? Exacto. Que empieza como algo interno, pero al final involucra a todas las personas que nos rodean. La depresión viene, por ejemplo, viene el caso, ¿verdad? Comienza a salir aquellas famosas culebrillas que ustedes dicen, pero ¿por qué me está dando esto? ¿Con quién me junté? ¿Quién me pegó esa enfermedad? No, es su cuerpo el que le está indicando que ya no soporta más, que es una bomba y que le está mandando, ¿verdad? Que se prendió la primera mecha y aparece el primer caso del sistema nervioso. Aparece el primer dolor de cabeza. Sí, Ana, disculpe. Sí, licenciado, también yo pienso que con respecto a este tema, a veces se enfrasca la persona o se queda ahí sí que en ese mundo de conflicto, pienso yo, porque a veces se toman decisiones, pero cuando uno sabe o la persona sabe que realmente fue culpa de esa persona, ¿verdad? Y que va a afectar siempre su futuro, yo pienso que ahí es cuando también existe un conflicto, digámoslo así, permanente, porque es una situación que la persona decidió y que por esas decisiones tienen consecuencias. Entonces se vive enfrascado pues en ese conflicto diariamente. Exacto, sí, Paola. Licenciado, solo un pequeño comentario. Si nos damos cuenta, hay muchas personas exitosas en los negocios, en su trabajo, pero no sabemos que estas personas viven en conflicto en su vida personal con ellos mismos, porque hay una infinidad de personas que se apoyan en los medicamentos, en los psicotrópicos, en los ansiolíticos, porque ya no pueden con ellos o con su interior, porque pueden ser muy exitosos en su trabajo, hasta dueños de empresas, pero en su mente, en su interior, viven en constante conflicto y ya dependen de un medicamento para poder sobrevivir. Sí, dice que, mire, las situaciones son estas. Muchas veces cuando las personas tienen éxito, ¿verdad? Las personas pues tienen éxito y están
están, por ejemplo, ¿verdad? En su hogar, tienen éxito, son empresarios, muchas veces a estos empresarios hay algo que les afecta, ¿verdad? Ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, hay quienes empresarios en Guatemala, de las familias reales en Guatemala, han terminado matando a sus esposos, han terminado matando a sus hijos, suicidándose. ¿Qué es el gran problema? Cuando viene, se encierra, pues, se encierra en ellos. Pero hay que reconocer que cuando hay éxito en un hogar, no es solo la persona, ya es interpersonal. Y muchas veces se cría el conflicto porque no hay atención para los hijos, porque no hay atención para la persona, para la esposa. Pero la esposa tiene que entender que ella es el bastión importante para que ese éxito se dé. Que si las cosas funcionan bien, es la primera parte, la primera piedra, es la mujer. Es ella prácticamente la que casi, ¿verdad?, toma la idea fundamental de eso, ¿verdad? El esposo prevé, ustedes se han dado cuenta, pero en la casa se vuelve la mujer como un cerebro. Y muchas veces, cuando no se acepta ese rol, vienen los conflictos. Ah, que no tiene tiempo para mí, que solo en el trabajo, que solo en el negocio, que para qué. Cuando ustedes saben que la relación de noviazgo terminó y que desde el momento, y lo dice la Biblia, desde el momento que decidieron estar juntos, iba a ser una sola persona. Vean eso. Y viene muchas veces también el hombre, se taga, lo que tenemos es porque yo trabajo, es porque yo vivo trabajando. Vean, o sea, la situación. Y esto llega a producir un desgaste que se convierte prácticamente, ¿verdad?, en los conflictos interpersonales. Y lo llevo a un conflicto social, porque mis hijos están viendo, prácticamente están viendo la situación que se está viviendo. Entonces ellos van a tomar esas mismas actitudes y van a ir a presentar las mismas actitudes a donde trabajan, a donde estudian. Y ya no fue solo intrapersonal, se volvió interpersonal y se volvió social. Estamos sometidos a todo eso, lo que decía Wendy, al estrés. Estamos sometidos a todo eso, porque nos damos cuenta prácticamente que podíamos resolverlo, pero no quisimos resolverlo. Que podíamos hacerlo, pero no quisimos hacerlo. Preferí una excusa, preferí buscar un culpable, preferí distraer la atención, preferí ver todas las situaciones que hacían las demás personas, pero no lo que yo hacía. Preferí investigar qué decían las otras personas de mí, qué pensaban las otras personas de mí, pero no qué pensaba yo mismo. ¿Por qué se vuelve importante entonces, compañeros? Y ya a la altura de ustedes en la licenciatura, saben prácticamente que esto es generativo y degenerativo. Esto va degenerando. No podemos nosotros decir que la vida es igual a la que teníamos hace 10 años, no, ha cambiado y va a seguir cambiando. Pero no puedo ser una persona que voy a llevarme
esos mismos miedos de hace 10 años, esos mismos errores de hace 10 años, o si no, ¿para qué? Ya no tiene sentido que yo viva. Lo que nos decía Wendy, lo que nos dijo Antonia también, ustedes lo escucharon. El suicidio no es una determinación de segundo, no, es un cúmulo. Es algo que se acumuló y llegó el momento en que ya no se pudo. Es algo que se acumuló, posiblemente fue una ruptura personal, posiblemente fue algo que sucedió, ¿verdad? En la vida. Habemos casos que nos ha tocado, pero tremendo, pues, ¿verdad? Y uno se pone a pensar, yo debo de seguir ahí, o yo debo de seguir hacia adelante. Yo les podría mencionar a ustedes, ¿verdad? El caso tal vez mío muy duro. Por ejemplo, yo perdí a mi hermano más pequeño de 27 años. Luego perdí a mi hermano más grande de 40 años, ¿verdad? Como al año de perder a mi hermano, pues mi hermano más pequeño con el más grande se llevó como entre 5 años. Después, como año y medio de haber perdido a mi hermano más grande, también perdí a mi papá. Pues. Era algo completamente duro. Pero, ¿qué? ¿Yo tenía que quedarme ahí o tenía que superar eso? Ahí había las dos situaciones. Yo podía andar causando lástima por eso, o había que superarlo. Era una decisión que tarde o temprano les iba a llegar a cualquier otra persona. Y se recuerdan ustedes lo que dijo Antonia, cuando nosotros nos ponemos en otras personas. Sentimos lo de otra persona, tenemos empatía en esta persona. Pero también debemos de recordar, compañeros, que eso, ¿verdad?, no viene para perturbarnos. Y al decir perturbarme, es sencillamente que yo no puedo pensar negativamente lo que hace la otra persona. ¿Por qué me preocupa lo que hace la otra persona? Que me preocupe lo que hago yo, que me preocupe lo que yo puedo corregir, ¿verdad? Que hasta es el punto que yo puedo llegar con mis hijos. Mis hijos van a vivir sus experiencias. Que yo puedo aconsejarlos, puedo sentarme, puedo tenerlos como amigos, como amigas. Que no debo de ser de ese que le voy a quitar las alas, no, que huele, ¿verdad? Con mis alumnos. Puedo ser instructor de ese grupo de estudiantes, pero yo sé que dentro de ese mismo grupo de estudiantes va a haber un grupo de estudiantes que no va a querer, sencillamente no y no. Pero yo no puedo etiquetarlo. Pero cuando yo tengo eso mentalmente, sí va a ocurrir. Porque yo voy a vivir una lucha constantemente conmigo mismo. A veces en la vida, compañeros, ¿verdad?, tenemos que apartarnos. A veces hay que limpiar el alma. A veces hay que limpiar los sentimientos. A veces hay que limpiar el cerebro. Y lo más difícil, a veces hay que aceptar que nos equivocamos, que es lo más difícil para el ser humano. Lo más difícil para el ser humano. Preferimos vivir con la idea que así tenía que ser, con la idea que yo me lo merezco porque yo lo elegí, con la idea que eso fue lo que busqué porque eso me dijeron. Y con aquella idea que nunca voy a poner un alto para reflexionar y ver si no ese es el camino
cruzar a la derecha, a la izquierda, porque para atrás y no puedo agarrar, ¿no? Para atrás y no puedo agarrar. No puedo ir atrás, borrar lo que hice mal y volverlo a hacer, no. Recuérdense que el tiempo sí no es negativo, que el tiempo no perdona, pero sí puedo cambiar donde estoy. Si lo que está de frente es un muro, ¿por qué voy a seguir? ¿Cuál es la idea? Si yo sé que ese muro no se va a derrumbar. Entonces necesito alas para volar. O necesito ideas para cruzar los otros lados. ¿Por qué voy a estar donde yo sé pues que lo único que logro es enfermarme, como les decía, con una bomba de tiempo? Viene el estrés. El estrés todos sabemos que puede llevarme a la muerte. Vienen los grandes problemas, va, que todos los días que yo llevo de mi trabajo llevo con dolor de cabeza porque no estoy bien, pero no he sido capaz de decirlo, no estoy bien. No. Soy yo el que no estoy bien. Sí, Wendy, disculpe. Sí, licenciado, con referente a lo que está diciendo usted, suele pasar mucho cuando se está en medio de una relación enfermiza, ¿verdad? O una relación tóxica. Y por esa razón es que muchas mujeres terminan muriendo en manos del propio esposo porque dicen, yo lo elegí, yo me casé con él, y están viviendo en medio de violencia y les da vergüenza decirlo, ¿verdad? O buscar una solución. Entonces acá en Guatemala se han visto varios casos. Uno famoso fue el caso Sicaviza, ¿verdad? Que el propio esposo manipuló todo para poderse quedar con los niños, todo. Supuestamente él murió, pero aún está en duda eso, ¿verdad? De que él realmente esté muerto, porque la familia pues tenía suficiente poder a nivel gobierno como para poder haber manipulado toda la información. Pero ese es uno de muchos casos que suelen pasar, y porque las mujeres pues son de escasos recursos, de familias no reconocidas, ni siquiera nos llegamos a enterar, ¿verdad? E incluso han matado, acaba de pasar un caso que a mí me partió el alma, porque el señor mató a la ex esposa y mató a los 5 hijos, o sea, los envenenó y luego incendió el apartamento donde vivían, ¿verdad? Entonces, entre la desesperación de decir, yo cometí el error y ahora me tengo que quedar aquí, no nos damos cuenta que estamos perjudicando a nuestros hijos, poniendo en riesgo nuestra vida también, ¿verdad? Gracias, Wendy. Bien, muy bien. Leen los conflictos intrapersonales, por favor, ¿verdad? Para el próximo sábado vamos a continuar. Próximo sábado ustedes, porque nos quedó bastante material todavía por resumir. Feliz fin de semana. Se me cuida cada uno de ustedes. Bendiciones. Feliz día, licenciado. Feliz día, licenciado. Feliz día, licenciado.